Vamos a ir a Hechos hoy. Él es el que nos levanta, que nos da fuerza, que nos restaura. Hechos capítulo 3. Y voy a leer del versículo 1 al 7. Este es el primer milagro físico, el primer milagro de sanidad que el Espíritu Santo hizo ya que la iglesia había nacido. Hechos capítulo 3, versículo 1. Dice: un día Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. Iban rumbo al templo. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargado a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. Y el hombre puso atención, creyendo que le iban a dar algo. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Y en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. Luego vamos a brincar al Hechos capítulo 3, versículo 11. Después de la sanidad, este versículo me impactó. Dice: el paralítico que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan. Amén. Voy a hablar sobre el tema, el milagro de la transición hoy. Padre, te doy gracias por tu palabra. Habla, Señor. Yo sé que tienes una palabra para cada persona aquí, conforme su circunstancia, Dios, en cualquier transición que estén pasando en su vida. Te pido, Dios, que seas tú el que nos levantas, el que nos restauras, el que nos das la fuerza, Dios, para seguir adelante. Te pido que tú hables conforme a tu voluntad a cada corazón, a cada persona individualmente en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace unos años atrás, mi familia y yo fuimos a San Francisco, donde es el equipo de los 49ers que van a ser derrotados hoy en el nombre de Jesús. Sorry, David. Ahí está David, el único aquí que... Hace unos años atrás fuimos a San Francisco con mi familia y fuimos a varios lugares. Hay muchos lugares turísticos ahí. Está el Golden Gate Bridge, el puente bien bonito. Está el Fisherman's Wharf, lo que se conoce, donde están los pescadores. Fuimos a un bosque donde hay árboles, sequoia trees, creo que son bien viejos y bien altos. Y lo que noté es que en cada lugar donde íbamos, entrábamos y al salir siempre había un gift shop, una tienda donde puedes comprar objetos y cosas de donde estás visitando. Y no sé tú, pero cuando yo estoy en esa tienda, siempre estoy desesperado. Estoy como en transición, ¿no? Del día largo cuando vamos a Disneylandia. El día largo caminando por millas y millas todo el día, por horas. Y ya están cerrando el parque, nos están sacando. Y al final es cuando entramos a la tienda, o la familia entra a la tienda de souvenirs, al gift shop. Y yo estoy siempre afuera esperando a que salgan, a que terminen. Puedo ver todo el día largo que vamos a pasar y puedo pensar en el hotel cuando vamos a llegar a descansar, pero ahí estoy atrapado en la transición de ese día. Right? Y uno de los lugares que fuimos, uno de los lugares favoritos que fuimos a San Francisco, visitamos un lugar que se llama Alcatraz. Alcatraz es una isla, es una prisión que estaba en una isla, y hasta 1962 esta isla era una prisión activa. Este lugar se sintió diferente. Estábamos en el barco dándole vueltas y nos dieron unos audífonos para escuchar la historia de este lugar. Y hay una foto, creo que puse una foto ahí. Ese es Alcatraz, esa es la prisión, y ahí está San Francisco, a menos de 1 milla de distancia. Y lo que decía en los audífonos, que decía que la ubicación de esta prisión era una tortura psicológica para los prisioneros, porque los agonizaba tanto, porque podían ver un poco más de 1 milla todo lo que ellos querían en la vida: la libertad, una vida con su familia. Lo podían ver, pero no podían llegar hacia ahí. Mi pregunta para ti hoy es: ¿cuánta gente hoy pueden ver en su mente quizás la persona que tú podrías ser
si fueras libre de cualquier adicción que tengas, si fueras libre de depresión, si fueras libre de ansiedad, libre de cualquier temor y peso que sientes sobre el futuro. Puedes quizás verlo y soñarlo, pero no puedes llegar a ello. Tienes la habilidad de pensarlo, de verlo, de quizás probarlo, olerlo, pero no experimentar esa libertad porque estás atrapado, estás en transición. Es un tipo de tortura que solamente lo sientes cuando estás atrapado en esa transición. La iglesia, en el texto que leímos, en ese momento en la historia estaban en transición. Jesús había muerto, había resucitado, había ascendido, ya se había ido de la tierra. La posición de Hechos capítulo 3 es transicional porque es el primer milagro grabado, de sanidad que fue grabado en Hechos. Jesús le había dicho a los apóstoles que no se movieran, que se queden en Jerusalén hasta que no haya venido sobre ellos el Espíritu Santo, que les iba a dar el poder para hacer tales cosas. Es difícil esperar cuando estás en transición, cuando estás siendo atacado, especialmente por cosas exteriores. A Jesús lo mataron y aquí están sus seguidores, los discípulos, teniendo que esperar y mantenerse quietos en transición, esperando que Dios, que Él lo haga de su manera. Es tan difícil esperar. En México, el peligro de que te roben es más alto en áreas de transición, donde hay cruces de calle, estación de trenes, las marquetas, los autobuses. ¿Por qué? Porque son áreas de transición, donde hay movimiento, es donde tienes que tener más cuidado. Porque donde hay transición, también hay distracción. Y donde hay distracción, hay oportunidad para que alguien tome ventaja. Y es en esas áreas donde alguien mete su mano en tu bolsillo que ni te das cuenta y te roba. Y no te das cuenta hasta que metes tu mano y ves, ya no lo tienes, ya no lo tengo. ¿Qué te ha robado el enemigo que ni te has dado cuenta durante ese tiempo de transición en tu vida? Y quizás este tiempo de transición en tu vida ha sido por una semana, ha sido por 5 años, ha sido por 10 años. ¿Qué te ha robado el enemigo en este tiempo de transición? ¿Te ha robado tu gozo? ¿Te ha robado paz en tu mente? ¿Felicidad y amor en tu matrimonio? ¿Te ha robado de una relación con tus hijos? ¿Te ha robado tiempo para que no puedas enfocarte en pasar tiempo con Él? Así te está robando el enemigo durante tiempos de transición y ni nos damos cuenta. Hay gente aquí que está en transición ahorita. Y esa transición puede ser un lugar significante de una oportunidad y también puede ser el lugar más vulnerable en tu vida. Vamos a ver el texto, vamos a entrar en ese texto en detalle hoy. Hechos 3:1 empezamos. Un día, dice, Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. Todo lo que acabamos de decir es transicional. Cada punto de este versículo tiene un elemento transicional. Y eso es importante para nuestras vidas, porque nuestras vidas humanas están cambiando tan rápido. Y cuando nos damos cuenta del cambio, ya no tuvimos tiempo de hacer los ajustes necesarios. Cuando nos damos cuenta cómo ser buenos padres, nuestro hijo ya tiene 22 años. Cuando nos damos cuenta que deberíamos de haber ahorrado cuando los niños estaban chicos, ya es muy tarde y el bill ya se atrasó. Este versículo es transicional. Había transición ocurriendo aquí. Prácticamente hablando, Pedro y Juan estaban en transición de su día y iban de camino al templo para oración. La ciudad entera estaba en transición haciendo lo mismo. Espiritualmente hablando, los discípulos estaban en transición también. Jesús había muerto, había resucitado, había ascendido. El Espíritu Santo acababa de descender y llenar a los discípulos, y en el capítulo anterior. Y ahora los discípulos estaban en una transición para empezar a caminar en ser la iglesia, en ser los líderes que fueron llamados a ser. Hay transición. Versículo 2, mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Mientras se acercaban al templo, hay movimiento aquí. El hombre paralítico también estaba en transición. Estaba siendo cargado por 2 personas. Estaban de camino al lugar donde todos los días le ponían para que pidiera dinero. Era práctica común
que gente se pusiera fuera del templo para pedir limosna antes de que la gente entrara al templo. Así la gente les daba a ellos antes de que dieran sus ofrendas en el templo y no tuvieran para ellos. Se ponían su gift shop, su tienda, ¿no? Para pedir ayuda y la gente les daba mientras pasaban. Este hombre paralítico no hubiera sido el único. Quiero que note algo interesante aquí en esta parte, algo que me impresionó y me ministró y espero que les ministre también a usted. Ese paralítico aún no estaba ni en su lugar cuando Dios decidió hacer el milagro. Él estaba en transición. Él estaba en camino a su lugar regular y Dios intervino. Pienso muchas veces que si puedo simplemente llegar aquí, o si puedo llegar allá, o si puedo arreglar esto en mi vida, o si puedo establecer algo, si solamente puedo llegar, entonces Dios va a hacer algo. Pero este hombre está en transición, está en camino cuando recibió su milagro. Eso quiere decir que Dios no necesita que tu vida esté en un cierto lugar o en cierto punto donde las personas dicen que debe de estar para Él poder hacer un milagro en tu situación. Esto es para cualquier persona aquí que está en transición en su vida. Transición no solo significa o se refiere de moverte físicamente de un lugar a otro, de una iglesia a otra. Quizás estás cambiando de trabajo, quizás estás cambiando en maneras de pensar. Quizás estás en transición en tu matrimonio con un pasado difícil que enfrentaron y un futuro que te gustaría ver, pero aún no lo puedes ver, estás en el medio. Tal vez estás en transición esperando un diagnóstico. No sé en qué transición estés pasando hoy, pero te quiero dejar saber que Dios no necesita que llegues a cierto punto en tu vida para que Él haga el milagro. Él te puede bendecir aún en transición. Dios te puede parar exactamente donde tú estás, antes de que llegues a donde tú piensas que es tu destino para bendecirte. Es en el proceso donde Dios se mueve. Es en transición donde Dios demuestra su gloria. Y siento que el Espíritu Santo le está diciendo a alguien aquí hoy que deje de tratar de simplemente atravesar por el desierto, por el valle, para llegar al otro lado. Dios te puede alcanzar tal y donde estás ahorita. Estás tratando de caminar paso a paso, día por día en tu matrimonio, esperando y anhelando el día en que sean por fin una pareja feliz. Lo que siempre soñaste y ahora no se ve así porque están en transición. Dios trabaja en transición. Y como todo buen pentecostal se oye bien. Y decimos, amén, en el valle Dios está conmigo. Es fácil decirlo, pero cuando lo estás viviendo no es tan fácil. Es difícil estar en transición, es difícil estar caminando por el valle, es difícil estar en medio, sabiendo que no estás donde estabas antes, pero no has llegado todavía donde Dios te quiere ver. Todos aquí creo que le pedimos a Dios que cambie nuestras vidas, y cuando lo hace, si ya cambió tu vida, ahora va a cambiar tus amistades. Ya cambió tu vida, eso va a afectar cómo usas tu tiempo. Ahora cambia tu vida y va a destabilizar todo en lo que has llegado a depender. Es un texto transicional. El autor Lucas se está yendo de una explicación a una demostración. Aquí es donde se pone bueno. Cuando te pasas a creer algo teóricamente, creo que es una palabra, teóricamente, right? Activamente practicándolo en tu vida. El milagro está en la transición. En este pasaje, ese hombre nunca ha caminado en su vida. Él está siendo cargado al templo. Pedro y Juan van de camino al templo. Y en esta transición, Dios preparó un momento para transformación. Una nota, el primer milagro de la iglesia en Hechos pasó cuando todos estaban en camino, en transición, a lo que ellos pensaban que era más importante. ¿Qué estás haciendo tú hoy en tu vida? Tu trabajo, tu carrera, tus estudios, yendo a la iglesia, al ministerio, que tú piensas que es lo más importante, pero Dios quiere agarrar tu atención. A través de la Biblia nos damos cuenta cuántas veces Dios es más activo en momentos de transición inesperados que cuando lo esperamos. Acuérdese cuando Jesús iba en transición a la casa de Jairo para sanar a su hija. La llevaba, iba en transición. Y justo cuando él iba ahí, una mujer
con el flujo de sangre, que la conocemos por 12 años, tenía esa enfermedad. Ella, en medio de esa transición de yendo a casa de Jairo, ella intervino y tocó su manto y fue sanada, una transición en su vida. Algunas de las cosas más grandes que Dios va a hacer en tu día, en tu vida, lo va a hacer en un instante y no va a estar en tu calendario. No puedes planearlo ni esperarlo. El paralítico está en transición y Pedro y Juan están en transición y Dios estaba en posición. Dios estaba ya listo esperando este momento preciso. Versículo 3 dice: cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan, cuando estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre puso atención creyendo que le iban a dar algo. El hombre cojo estaba esperando el cambio equivocado. Él simplemente quería unas coras, unos centavos. A veces Dios quiere no solamente suplir tu necesidad y tu expectativa, sino darte más de lo que tú esperabas. Este hombre ahorita va a recibir un milagro que aún ni tenía la fe suficiente para pedir. Y Pedro le dice, o le va a decir: yo tengo otro tipo de cambio para ti. No tengo el cambio que tú estás pidiendo, pero tengo otro tipo de cambio. Jesús había dicho que lo que pidieres en mi nombre te lo daré. ¿Cuántos saben que el nombre de Jesús representa su autoridad y su poder? Entonces en el versículo 6 Pedro dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y quizás este hombre pensó: aquí está otro cristiano que solo me quiere predicar y no me quiere ayudar. Le estoy pidiendo dinero, pero me va a decir que quiero orar por ti mejor. Solo me van a dar un tratado. Y luego se van a tomar una foto que están orando conmigo para ponerlas en las redes sociales para que todos vean su ministerio y lo que están haciendo. Pero Pedro quizás está pensando: vamos a poner a un lado lo que tú esperabas, lo que estás esperando. Vamos a poner a un lado tu expectativa de un cambio temporal. Y le dice: no tengo oro ni plata, no tengo cambio, pero lo que tengo un nombre. No es mi nombre, porque en mi nombre yo no puedo dar nada. En mi habilidad, mis fuerzas, mi poder y mis recursos, todo eso están limitados, pero conozco a un nombre. Y el que tiene ese nombre me lo dio a mí para yo poder usarlo. Así que no estoy operando en mi propia autoridad. Aquí hay una transición que está pasando aún en su vida de Pedro. Acuérdense que este mismo hombre, este mismo Pedro, es el mismo Pedro que había negado aún haber conocido a Jesús. Pero Pedro aprendió durante su transición cuando le dijo Jesús: quédense aquí en Jerusalén, que les voy a enviar el Espíritu Santo. Pedro esperó, y durante la transición, cuando Jesús regresó al cielo con su Padre y el Espíritu Santo descendió, Pedro esperó. Y ahora ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que vino sobre Pedro, y es el mismo poder que vive en ti y en mí hoy. No lo hacemos en nuestras fuerzas, nuestro nombre, lo hacemos en el nombre de Jesús. O Pedro le dice: lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y Pedro lo tomó por la mano derecha. ¿Por qué la mano derecha? Eso es la mano de autoridad. Si lees la escritura, hay tantos detalles en la escritura con los números y aún esto, la mano derecha. ¿Se han dado cuenta que la mayoría de personas, sin saberlo, cuando levantan su brazo en victoria, lo hacen con la mano derecha, a menos de que sean izquierdos, que no sé qué hacen, ¿no? Pero cuando adora, yo siempre levanto mi mano derecha para adorar. Y cuando me empiezo a cansar, entonces levanto la mano izquierda. Y cuando se cantan los dos, pues hago la adoración de cargando el bebé, ¿no? Cuando hacemos así. Pero empezamos con la mano derecha. Cuando saluda a alguien, yo nunca voy a extender mi mano izquierda, se siente raro. Hasta ahorita que lo estoy haciendo se siente como que no sé, se siente raro. Cuando saluda a alguien, lo hace ¿con qué? Con la mano derecha. Sin saberlo lo hacemos. La mano derecha tiene significado. Me encantan los detalles de la palabra. Significa autoridad. Te lo compruebo con la escritura. Lucas 22:69 dice: el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. Autoridad y poder. La mano derecha de Dios. Éxodo 15:6 dice: tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en poder.
tu mano derecha aplasta al enemigo. Apocalipsis 1:17, al verlo caía a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último y el que vive, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Pedro sabía que en Jesús había poder cuando extendió su mano derecha para levantar al hombre. Isaías 41:10 dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque soy yo tu Dios, te daré fuerzas, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Y luego 2 versículos después dice: porque soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha, yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. Wow, todo poder y autoridad se le fue dada a Jesús. Tu mano derecha, hay poder y autoridad en eso. Y ese pequeño detalle en la escritura nos muestra con qué poder y autoridad estaba haciendo esto Pedro. No en su nombre ni en su poder, sino en el nombre de Jesús. En la psicología hacen una distinción entre el cambio y la transición. Los dos no son iguales. Cambio y transición. Y lo vamos a ver en la vida de este hombre. Solo porque este hombre recibió su milagro, no arregló inmediatamente su pensar. Quiero tomar unos minutos aquí porque creo que hay mucha gente que están frustrados porque no han visto un cambio en su vida o en sus situaciones aún después de empezar a llegar a la iglesia y empezar a acercarse a Dios. Están orando, están adorando, están haciendo todo lo que les decimos que deben de hacer, pero algo falta. Hoy tuve una señora en el servicio de inglés que se acercó a mí y me dijo: Tommy, estoy haciendo todo lo que están pidiendo, todo lo que se predica, pero algo falta. Hay un vacío que no sé cómo llenarlo. Y hay mucha gente que está haciendo todo lo correcto, pero hay algo que falta, que no están viendo. El cambio no es fácil. El cambio, aunque sea un buen cambio, puede ser traumatizante. Muchas veces intentamos cambiar cosas con buenas intenciones, pero los cambios más drásticos son los cambios que no te esperabas, aunque sean cambios buenos, como para este hombre. No sabía él que iba a ser sanado en este momento. Y la sanidad trae otras series de problemas. Tenemos que entender que cambio y transición son dos diferentes cosas. El hombre dice: dame cambio, tengo hambre. Y Pedro le dice: no te quiero ayudar a comer, quiero ayudarte a caminar, para que tú puedas ir a buscar tu propia comida por tu propia cuenta y no tener que depender de los demás. Dame tu mano con autoridad, dice, y es sanado. Y mira lo que pasa, el versículo 7, lo tomó con la mano derecha y lo levantó. Y en el acto, o sea, inmediatamente, en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. El paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Antes de que diga amén, y nadie dijo amén, ponga atención a las palabras transicionales, porque dice que comenzó a caminar. Y antes de eso, lo único que sabía hacer era pedir, porque nació sin la habilidad de poder caminar. Y qué bueno que ahora puede caminar por primera vez, que ahora se puede parar, right? Y puede caminar, pero ¿a dónde iba a ir? ¿A dónde? No se ha puesto a pensar. Cuando tú vives tu vida 40 años, todos los días igual, en una rutina, lo llevaban, lo ponían, sacaban su copa, le daban dinero, regresaban a su casa. Ahora hay un cambio, pero con ese cambio viene otra serie de problemas. Ahora, ¿a dónde va a ir? Ahora que tiene esa fuerza, que puede pararse, puede caminar, ¿a dónde va a ir? Esa es transición. Quizás pensó: hubiera estado contento con un poco de cambio para comer y ahora puedo pararme y saltar y estoy contento por el cambio, pero esto representa el comienzo de otra transición. En el ámbito de psicología dicen que el cambio es externo. El cambio es externo, es algo que te pasa a ti, te pasa a ti. El hombre no hizo terapia física para aprender a caminar, fue un cambio inesperado. Bueno o malo, el cambio es externo y es una situación que se impone por circunstancias externas o condiciones imprevistas. Ese es el cambio. La transición es interna o un evento psicológico. Hay un contraste. Inmediatamente dio un salto. Ese es el cambio. Comenzó a caminar. Esa es la transición.
Algunos estamos frustrados con el cambio porque no estamos dispuestos a pasar el proceso de la transición. Así que brincamos contentos, te pones contento cuando Dios hace algo en tu vida, ese es cambio, pero la transformación pasa durante la transición, no por algo externo, sino por algo interno. El salmista David dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David no estaba orando por un cambio en su situación, porque él entendía que si Dios cambiaba su situación, pero su espíritu y su corazón se quedaba sin ser transformado, iba a causar una implosión en su vida. El cambio sí pasó, no fue ilegítimo. El hombre dio un salto, la palabra lo dice, sus tobillos y sus pies cobraron fuerzas y pudo pararse, pero sus pies en ese momento no eran el problema. Solo porque tus pies están fuertes y solo porque tus piernas trabajan y solo porque ahora tienes la fuerza para pararte, no quiere decir que tienes el valor y entendimiento para poder tomar el paso a empezar a caminar. Y veo muchos en la iglesia en esa parte en su vida que se han parado pero no han tomado el paso. Están en transición y las cosas no tienen significado cuando estás en transición. Estás esperando a lo que Dios va a hacer. Las cosas se miran inestables, se miran borrosas cuando estás en transición. He visto tanto cristiano donde Dios ha hecho un camino, ha abierto donde van a caminar. Dios ya te dio el cambio que necesitas, que has estado esperando, y el Espíritu de Dios viviendo adentro de ti. Ya recibiste todo lo que necesitas, pero estás estancado, no te estás moviendo. Cambio llegó a tu vida, pero estás atrapado en transición. Y no te estoy juzgando, porque las cosas están borrosas cuando estás en transición. Quizás miramos a los israelitas, se fueron de Egipto, ¿right? Y piensas: ya me fui de Egipto, ya no estoy ahí como esclavo, pero todavía no he llegado a Canaán. Los israelitas estaban atrapados por 40 años en transición, porque aunque habían recibido el cambio externo, sus cuerpos físicos habían dejado ese lugar de esclavitud, sus mentes aún seguían en Egipto. Quizás pienses: sé que no soy suficientemente salvo para no irme al infierno, pero no soy lo suficientemente salvo para dejar de ir al baile de los nightclubs. Soy lo suficientemente salvo para decir que soy cristiano, pero no estoy suficientemente salvo para perdonar al que me ofendió. Estoy atrapado, estoy en transición. Nos seguimos, cada semana lo digo, estamos siendo procesados, pero ¿hasta cuándo vamos a ser procesados? La realidad es esto: transición toma tiempo. Transición toma tiempo, es un proceso. Cambio pasa inmediatamente. La transición es cuando tu mente toma tiempo para alcanzar el cambio en la situación que está cambiando en tu vida. Mientras oraba y le pedía a Dios que me ayudara con las palabras para pintarles esa imagen de cómo se mira esto, me llevó a Hebreos capítulo 5, donde miras a una comunidad cristiana que están luchando con llegar a ser las personas que Dios les ha llamado a ser. Y aquí en el capítulo 5 de Hebreos se escucha como el autor está frustrado porque está tratando de darles algo a la iglesia, pero ellos no lo están recibiendo. Y se mira la frustración del autor en lo que escribe, y diciendo como que a veces hay una presión, hay un peso sobre los pastores. No solamente yo, el pastor Matt, cualquier pastor de cualquier comunidad, sobre los líderes de grupos comunitarios también. Hay presión de que tenemos que traer un mensaje nuevo, relevante, refrescante, que habla a tu vida cada semana tras semana tras semana. Tenemos 5 años haciendo esto ya, casi 5 años, y la presión es real. Déjeme decirle que hay semanas cuando estoy estudiando, estoy leyendo y digo: Dios, que ayúdame, porque si tú no, ¿qué me voy a parar a decir? Y siento esa presión, y a la vez digo: wait a minute, si no han hecho lo que dije la semana pasada, entonces ¿por qué tengo que predicar algo nuevo esta semana? Si prediqué la semana pasada y no veo cambio, entonces voy a seguir predicando lo mismo domingo tras domingo, palabra por palabra, hasta que empezamos a ver cambio, hasta que empezamos a ver crecimiento, no en asistencia, en discipulado, en liderazgo, hasta que empezamos a ver a gente
uniéndose a un grupo comunitario. ¿Por qué esperan que yo predique algo nuevo si no han hecho lo que dije la semana pasada? Y aquí está este autor de Hebreos sintiendo lo mismo. Hebreos 5:11 dice: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo. Con eso dijo un montón de cosas. Porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Alguien diga amén o diga ouch. En realidad, a estas alturas, escuchen, ya deberían de ser maestros. ¿Escuchaste? Deberían de ya estar enseñando, pero te quedaste atrapado en la transición. Aprendiste a pararte, pero no tomaste el paso para ayudar a otro. Has sido un cristiano por 15 años y sigues preguntando las mismas preguntas. Has visto cambios en tu vida, pero te pierdes siempre en la transición. Seguimos. Dice que hasta esas alturas ya deberían de ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados. Wow, eso me deja saber que esto es una habilidad. Estaba hablando con el hijo de Montserrat y Tony hoy, que me dijo: ya empecé a practicar o voy a empezar a entrenar. Tiene 5 años, quiere jugar béisbol. Él no va a empezar a jugar béisbol simplemente porque sus papi y su mami dicen: va a jugar béisbol. Yo traté con mi hijo David. Yo dije: yo jugué béisbol por 15 años, él va a hacer lo mismo. Cuando le hizo así a la bola, con los ojos cerrados, dije: no, eso no es para él. A fuerza de práctica, él tiene que practicar para poder ser un jugador bueno. Eso es una habilidad. La transición, está diciendo aquí Hebreos, el autor de Hebreos, que es una habilidad. El cambio es un regalo. El cambio se te da. Transición es una habilidad, una práctica. Dice que por medio de la fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. La única manera que puedes distinguir la voluntad de Dios para tu vida y la voluntad tuya para tu vida es regresar al jardín de Getsemaní. Tienes que ir al lugar donde Jesús fue. La mejor prueba pasa durante una transición. Aquí está Jesús, días antes de ir a la cruz, a morir por ti y por mí. Sangre corriendo por todo su cuerpo, de su cabeza. Antes de que pase todo eso, de la corona de espinas, de ser golpeado, deshidratado, muriéndose. Todo eso que vemos en la pasión de Cristo, en las películas, eso fue la parte fácil. Eso fue la parte fácil de Jesús en la cruz. Cuando estaba colgado de la cruz, ya no fue difícil para él dar su vida en ese momento. Él la dio. La verdadera prueba para él fue en el jardín de Getsemaní. Ahí fue donde tuvo que orar, donde la misma palabra, no lo estoy diciendo yo, dice que tenía temor, tenía ansiedad hasta morir. Pero ahí fue donde tuvo que tomar la decisión de caminar en su propósito, él como humano, o caminar en la voluntad de Dios, su Padre, por la razón que lo había puesto en este mundo. La prueba más grande pasa durante momentos de transición. Así que si estás pasando por una prueba, hay una gran probabilidad que estás en transición. Y lo que esto quiere decir es que el mejor aceite de unción viene en lugares de mayor transición. Dios te está formando, te está enseñando a pararte. A pararte cuando hay incertidumbre, a pararte cuando no se siente bien pararse, a pararte cuando es controversial, a pararte cuando no entiendes lo que está pasando, a pararte en lo que sabes cuando no puedes confiar en lo que estás viendo o lo que estás sintiendo. Pero no es suficiente solamente pararte, tienes que empezar a caminar también. Y ahora, aquí está lo difícil, estoy terminando. Aquí está lo difícil. ¿Me agarro del pasado o me muevo a lo nuevo? Esto es lo que el hombre tuvo que decidir. Esto es lo que tú y yo tenemos que decidir.
Porque él tenía su lugar, tenía su espacio donde siempre lo llevaban, tenía su sistema, tenía el apoyo de personas, pero ahora está en transición y ya no puede hacer lo que hacía antes para caminar en su futuro. Tenía esta copita y la gente pasaba y le dejaban cambio en su copa y tuvo que dejar su copa para agarrarse de la mano de Pedro para que se pudiera parar y luego empezar a caminar. Pero eso no es la parte del texto que me impresionó. Porque después de que el hombre se pone de pie, todos están asombrados de ver a este hombre que estaban acostumbrados a ignorar, que siempre se mantenía afuera, que no le importaba a la sociedad. El siguiente verso no se me olvida porque cuando lo leí, porque fue el que me impactó más. Hechos 3:11. Aquí está la gente después del milagro. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Eso me impactó. Otra versión, la que leímos antes, dice que no soltaba a Pedro y a Juan, porque entiendo que en esos momentos de transición es importante darte cuenta de a qué te agarras o que no sueltas. Y siento el Espíritu Santo diciéndole a alguien hoy que vas a tener que agarrarte de algo que es nuevo, vas a tener que agarrarte de algo que es incómodo para ti, para caminar adelante en esa temporada de transición en tu vida. Eso quiere decir que tenemos que soltar algo viejo en nuestra mente para entrar en lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Cuando conocimos a este hombre al principio de la historia, él estaba siendo cargado todos los días. Ahora que nos despedimos de él, él estaba agarrado. Lo que hace esto significante para nuestras vidas es que no puedes agarrar lo que es nuevo mientras no sueltas lo que está en el pasado. Y siento que Dios está diciendo que has llegado lo más lejos que puedes llegar agarrándote de lo que eras antes. Esto quiere decir que tienes que dejar las excusas de tu pasado en el lugar donde el cambio sucedió, porque ahora estás en transición. No puedes caminar a tu futuro y tu propósito mientras sigues con los mismos hábitos de ayer. Déjalo ir. Y quiero tomar esta oportunidad para decir que por favor no confundan este mensaje. Muchas veces escuchamos la palabra transición en el contexto de que Dios tiene una transición, me tiene en transición de una iglesia a otra. Lo que estoy hablando aquí, y a veces sí es cierto, Dios te tiene en transición. Lo hemos dicho desde el principio que comenzamos y nosotros crecimos en iglesias donde si vas a esa iglesia no puedes visitar a otra iglesia porque te ponen en disciplina. Eso no es lo que estoy diciendo. Hay veces que hay transición aquí, tanto como transición de aquí para otro lugar. Pero este mensaje hoy, no estoy hablando de eso. No estoy hablando porque en el ámbito cristiano no sale tan fácil de nuestra boca. Estoy en transición de iglesia a iglesia y lo usan como excusa para moverte de un lugar para otro porque te sentiste ofendido o ofendida. Te digo ahorita en el nombre de Jesús, deja esa inmadurez. Hay veces que Dios te transiciona, perfecto, y vamos a orar y bendecirte, pero hoy estoy hablando de algo diferente. Es tiempo de madurar y simplemente decir algo no me gusta aquí, si es por eso, ¿no? Hay otra comunidad que creo que es mejor para mí y vamos a mover y nos usa Dios y deja de echarle la culpa al liderazgo por tu transición. Lo que estoy diciendo es que porque quieres seguir agarrándote de las cosas de tu pasado, eso va a prevenir a que no puedas moverte en tu futuro. O sea, ¿por qué quieres seguir agarrándote de esas cosas que te llevaron a mendigar? ¿Por qué no sueltas la persona que te has acostumbrado a ser, la persona que se ofende por todo, la persona que no sabe perdonar, la persona que ya se acostumbró a la mediocridad de tu matrimonio? Esa persona no te está ayudando. Esta manera de pensar es lo que te ha mantenido como este cojo día tras día, año tras año, década tras década, pidiendo ayuda, conformándote con tu vida rutinaria, aceptando el no poder avanzar. Pero ya llegó tu cambio.
Lo creo, ya llegó el cambio. Tu cambio llegó quizás hoy, quizás la semana pasada, quizás hace meses, hace años, hace décadas. Ya llegó el cambio. Pero estás atrapado en la transición porque no has soltado lo que eras. No te has agarrado de la mano derecha, del cual su nombre es sobre todo nombre, de la persona que no solo cambia y transforma tu vida, sino que te levanta, te ayuda a caminar, te restaura, cambia tu identidad a la suya y te hace una criatura nueva. Me pide que se ponga de pie. Tienes que mantenerte agarrado de Él. ¿Te acuerdas cuando Jacob luchó con el ángel? Conocemos esa historia. Pues dice que fue Jesús mismo cuando Jacob luchó con él. Y dijo a Jacob: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Dios no lucha contigo para mostrarte su poder. Dios no lucha contigo para mostrarte qué tan fuerte Él es. Él lucha contigo para mostrarte las áreas en las cuales tú eres débil. Y Jacob entendió esto. Entonces se agarró de él y le dijo: no te voy a soltar hasta que me bendigas. ¿Y cuál fue la bendición que Dios le dio? Le tocó. Y tuvo que caminar Jacob con un limp, cojeando, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Se miraba el toque de Dios en su vida, se miró su debilidad. No lo sueltes. Y ahí es donde se realiza que su poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Tienes que agarrarte de Él. El lenguaje original de este versículo no dice que solamente se agarró de Pedro y Juan. La palabra que se usa ahí dice que estaba aferrado. O sea, agarrado con fuerza, no lo soltaba. Lo que te aferras en esta temporada en tu vida va a determinar si te mueves para adelante o si te quedas tirado en la puerta viendo que otros se muevan alrededor tuyo. Suelta lo que te tiene atrapado en transición. Suelta a las personas que simplemente te cargan de un lugar para el otro sin llamarte a cuentas, que han aceptado tu estilo de vida sin ningún reto a cambiar. Y agárrate como este hombre hizo con Pedro y Juan. Aférrate de la comunidad que te va a acercar a Jesús. Quiero hacer una oración, pero yo sé que antes de eso hay gente aquí que están en transición. Y es un lugar, como dije al principio, que puede ser un lugar significante de oportunidad en tu vida. Una oportunidad inmensa donde Dios se puede mover en tu vida y empiezas a caminar en su propósito, pero también puede ser ese tiempo en transición el lugar más vulnerable en tu vida. Cuando se mira más confuso, cuando no sabes qué hacer, cuando no sabes qué paso tomar. Donde si no tomas el paso, te quedarás estancado en el mismo lugar por años, quizás por el resto de tu vida, sin entrar en el propósito que Dios tiene para ti. Mientras oro, quizás hay gente aquí que se siente atrapado en transición, en su llamado, quizás en su ministerio, quizás en tu matrimonio, que no encuentras la salida. Sabes que Dios tiene una voluntad para ti y no estás viendo el resultado que quieres, pero Dios se puede mover en medio. Quizás estás en transición en tu salud, lo que sea que estás pidiéndole a Dios y creyéndole a Dios. Queremos como comunidad, y si gente pasa, le voy a pedir al equipo de oración que pase a orar conmigo. Queremos como comunidad extender nuestra mano derecha hacia ti y en el nombre de Jesús ayudarte a pararte, a caminar, a empezar a entrar en el propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. Voy a orar, el coro va a cantar, y si sientes en tu corazón que quieres tomar un paso, te invito a que pases al altar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por cada persona que está aquí en este lugar, que escuchó, Dios, lo que tú hablaste a tu pueblo. Te pido, Dios, que tú, Espíritu Santo, toques a cada corazón en esta tarde. Que tú les muestres, Dios, el área donde tú cambiaste su vida, el área donde fue el cambio, pero que no tomaron el paso, Dios. Recuérdales, Padre, dónde fue el cambio. Cuando vieron tu mano obrar, pero no han tomado el paso para entrar en su propósito, para entrar en lo que sigue después.
Muchos aquí, sus fuerzas en sus tobillos y sus pies han sido restauradas, pero ahí están parados todavía. Dios, Espíritu Santo, te pido ahorita en el nombre de Jesús que le des un empujón para que puedan empezar a caminar en lo que tú los has llamado a caminar. Yo te doy gracias por lo que estás haciendo y lo que vas a seguir haciendo aquí en CCI, Dios. Sabemos que tú eres el único que nos levantas, que nos restauras, que nos agarras de tu mano, Dios. Ayúdanos a levantarnos y que no dejemos de agarrarnos de ti. En nombre de Jesús. Amén.